Muy buenas tardes, arrancamos el espacio de Un poco de Derecho de Marín y Mate Abogados y le damos la bienvenida a Rocío Caña. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es del curador, que a priori podemos pensar en alguna rama sanitaria, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver en el sentido de que tiene una función cuidadora, sí, pero no tiene nada que ver con la rama sanitaria. Es una figura que se va a encargar de complementar las capacidades de una persona que no puede hacerlo por sí misma en determinadas situaciones. Son las personas que son conocidas como discapaces, o pueden ser las personas que sufren alguna minusvalía o alguna enfermedad mental grave. Y es parecido a un tutor, entonces, podríamos pensar. Sí, es una figura nueva, bueno, no es nueva en cuanto a su nomenclatura, pero realmente es la persona que viene a sustituir a los antiguos tutores. El curador lo que va a hacer ahora, a diferencia del tutor, es que va de alguna manera a apoyar, a suplementar las capacidades que necesita esta persona con discapacidad como una medida de apoyo, pero para cuando lo necesite, intentando dentro de lo posible que se tenga en cuenta su voluntad y sus preferencias y que no decida en todo caso el curador por ella, sino que se le escuche al discapaz. ¿Vale? Entonces estas funciones son pues mantener el contacto con la persona a la que presta apoyo, un contacto fluido, directo y cercano, asistirle, como he dicho, en todos sus actos que tiene asignados y que se van a determinar cuáles son, y luego informarle para que pueda comprender todos los actos que ha de llevar a cabo y de esta forma pues que pueda expresar sus preferencias a la hora de tomar decisiones y que pueda actuar con más autonomía dentro de la protección que debe darle. ¿Y qué personas pueden ejercer este cargo? Pues son personas físicas o jurídicas también, entidades públicas o privadas que no tengan ánimo de lucro y que tengan entre sus fines la ayuda de personas con discapacidad. A estas personas las ha de nombrar el juez, igual que ocurría con los tutores. Y para nombrar a las personas concretas se tendrán en cuenta, en primer lugar, las preferencias que pudiera haber manifestado la propia persona discapaz en previsión de una futura situación de enfermedad que pudiera impedirle pues, actuar por sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona a la que diagnostican una enfermedad neurodegenerativa y que es irreversible, que ya se ve que en un futuro pues no podrá actuar por sí mismo y necesitará asistencia, pues entonces podrá, en el momento en que todavía esté bien, ir a la notaría y manifestar en escritura pública quién o quiénes quieren que sea su curador, porque puede haber un curador para las cuestiones puramente personales y un curador para las cuestiones patrimoniales, para las cuestiones económicas. Y también puede determinar de qué forma querría que se hicieran las cosas, que se administraran sus bienes y que se le prestaran los cuidados que necesita. Entonces, el juez tendrá en cuenta, en primer lugar, como hemos dicho, estas personas y esta forma de ejercer la curatela que se llama, que ha manifestado la propia persona discapaz, y solo ante circunstancias de gravedad o que haya habido un cambio de circunstancias que no se pudieran tomar en cuenta en su momento por el discapaz, nombrará a otras personas distintas o no tendrá en cuenta estas preferencias manifestadas por el discapaz. Y ya pues tendrá que nombrar a otras personas distintas que considere aptas para ejercer este cargo. Luego también, al igual que ocurría con el tutor, el juez tendrá que controlar periódicamente la actuación del curador para proteger los intereses de las personas discapaces, y para eso, en el momento de aceptar la curatela, el que se ha nombrado curador tendrá que realizar un inventario de los bienes que tiene el discapaz, es decir, cuáles son sus
pues sus cuentas bancarias, sus inmuebles, si tiene deudas, y cada año tendrá que rendir cuentas por escrito de esa gestión y tendrá que presentar un listado de ingresos y gastos durante ese ejercicio, durante ese año, justificarlos con documentos y con facturas y también informar sobre el estado de salud del discapaz. Por ejemplo, si es una persona que vivía en su casa pero ha tenido que ser trasladada a una residencia por motivos de salud, pues tendrá que explicar por qué y cómo y en qué residencia está, en qué circunstancias se encuentra, es decir, detallar cuál ha sido la situación de esa persona discapacitada durante ese año. Y si la persona encargada de ejercer ese cargo de curador se cansara de hacerlo, ¿lo puede dejar? No se trata de que pueda dejarlo en cualquier momento porque se ha cansado o porque no le viene bien. Solo podrá dejar el cargo si existen circunstancias, causas graves para esa persona que justifiquen que no pueda ejercer bien el cargo, ¿no? Es decir, que surjan razones que generen una gran dificultad a la persona o que no tenga capacidades suficientes para ejercer el cargo adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Pues mira, una persona que sufre una enfermedad mental que se está agravando y que al principio pues está más o menos estable, pero pues no se quiere tomar la medicación y se pone agresiva. Entonces su curador intenta que se tome la medicación, intenta que lleve una vida pues de alguna manera ordenada, que tenga unas medidas de higiene correctas, pero la persona se pone muy agresiva y no hay forma de ejercer ese cargo porque no le deja y porque se le agrede y porque... Entonces, claro, en esos casos es imposible, no es que no quiera, es que no puede ejercer ese cargo y además no siempre pues los curadores tienen que tener un contacto muy fluido y muy cercano, pero a lo mejor no viven en la misma vivienda porque a lo mejor el curador pues tiene su propia familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que te estaba comentando, pues un hermano que es el curador de una persona con una enfermedad mental grave que ejerce agresividad contra él, pero que él también pues no puede vivir en esa casa porque tiene su propia familia, tiene sus hijos, pues entonces tendrá que poner de manifiesto ante el juez que están ocurriendo estas circunstancias y que no puede continuar con el cargo porque es demasiado gravoso para él y porque además no lo está haciendo correctamente porque esta persona no está cuidada, no puede con él, con ella. Y en cuanto a las personas jurídicas, por ejemplo, instituciones privadas, no las públicas, podrían excusarse si, por ejemplo, no tuvieran medios suficientes para desempeñar la curatela, pues porque hubiera venido a peor fortuna esa institución, ¿no? Y bueno, como decía, ese planteamiento hay que hacerlo ante el juez y mientras se resuelva el curador estaba obligado a ejercer su función. Si no lo hace y fuera necesaria una actuación de apoyo, se nombrará a otra persona, un defensor judicial que le pueda sustituir, pero el sustituido tendrá que pagar los gastos ocasionados por esa excusa si esa excusa se rechaza. Y si se admite, pues entonces se nombrará un nuevo curador. ¿Y se tiene derecho a cobrar por ejercer ese cargo? A ver, los curadores podrían tener derecho a retribución por sus servicios siempre y cuando el patrimonio de la persona lo permite, el juez lo estime oportuno, porque si no estima oportuno que el cargo merezca una retribución, pues no lo acordará. Y en todo caso, si lo acuerda, el montante, la cantidad que tenga que percibir y la forma de percibirla el curador la determinará en todo caso el juez. Estupendo. Bueno, hemos visto que este tema pues puede tener muchas preguntas y es muy interesante pues acudir a grandes expertos para que nos podáis ayudar a solventarlas. Marina y Mateo Abogados son grandes expertos en este tema, como estamos viendo. Cuéntanos, Rocío, si alguno de esos clientes quisiera contactar con vosotros para que les solventéis alguna duda, ¿cómo lo podrían hacer?
Claro, pues si algún cliente quiere que le solventemos dudas al respecto, puede llamarnos al 96-320-2876 o puede ponerse en contacto a través de nuestra página web marinymatiabogados.com y escribirnos a través de nuestro formulario de contacto. Y puede también pedirnos cita presencial directamente en el teléfono que os he indicado para venir a tener una reunión presencial a nuestro despacho que está en Don Juan de Austria, número 38, Puerta 10 de Valencia. Estupendo. Muchísimas gracias, Rocío. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Vale, José, hasta la próxima. Feliz verano. Hasta la próxima, igualmente.